María Luján, un periodista me preguntó qué momento había en mi vida que había sido un cortaagua, más o menos, palabras más, palabras menos. Yo te traslado esa pregunta. Creo que hubo dos momentos. Uno cuando fui mamá de, de mis hijos, de Lucas y de Lara, y otro momento cuando tuve que enterrar a Lucas, mi hijo mayor. Eh, a partir de ahí es otra vida, distinta, eh, con ausencias, con dolor, pero, pero también con una imperiosa necesidad de seguir encontrándole el sentido, de, de buscar los por qué levantarse todos los días, de, de sentir la obligación de transmitirle a mi hija y a mi nieta que la vida A Lara y a Paz. a Lara y a Paz hay que celebrarla, hay que disfrutarla, aún con el dolor, aprender a cantar el feliz cumpleaños cuando no están, eh, el celebrar fiestas, el tenernos y, y bueno, y es otra vida, es diferente, por eso sí, sin duda es divisoria de aguas, por lo personal y porque también me llevó a tener otra mirada sobre muchas otras cosas más lejanas de mi vida anterior, Bueno, ¿no? cualquiera entiende que el nacimiento de los hijos es una nueva vida. Son dos vidas que llegan, pero además a uno le cambia completamente la vida, mucho más allá de lo que pensaba. Mm. Ahora, María Luján, no todo el mundo sabe qué te pasó a vos en el segundo cambio, que fue radicalmente al revés, fue la pérdida. ¿De Yo, qué estás hablando? yo pierdo, eh, a mi hijo lo mata la corrupción, a mi hijo Lucas de 20 años que viajaba en un tren, el tren que históricamente tomé para ir a la escuela o para ir a laburar, el tren que traslada a cientos de miles de vecinos de la zona oeste del Gran Buenos Aires para venir a Capital a laburar o a estudiar. Lucas se subió a ese tren como lo hacía cada día y ese tren sin mantenimiento y en un total abandono choca porque no puede frenar y choca contra el fin de vía en el andén 2 de la estación terminal de Once. Mueren 52 personas, más de 800 heridos de diferente gravedad y, y uno en ese momento creía que no podía ser que le estuviera tocando a uno porque piensa que esas cosas le pasan a A otros, otros. que las leen los diarios, compadece, se solidariza. Y también hasta ese momento como que la corrupción era algo que no llega al laburante y al ciudadano de a pie, ¿no? Que es algo que se cocina en otros ámbitos, pero las consecuencias sí las pagamos los ciudadanos de a pie. En el momento en que sucede la tragedia, yo siempre lo digo, más allá de esto que hablábamos de que yo sé que Lucas parió una mamá nueva y de todo lo que va a venir después y del dolor en lo personal, hay también un dolor colectivo y un dolor social que tiene que ver también con esa resignación que se vivía en el 2012, ¿no? De ese ciudadano que aún entendiendo lo que estaba sucediendo, te daba la palmadita y te decía, y en este país nunca pasa nada, nadie va a ir preso. Y decías, no, no puede ser, digo, ya me está tocando vivir algo que no debería ser y cómo puede ser que estemos todos tan resignados a que esto se tome como normal. Encima, Eh, a ustedes les tocó, llames algo de vos sola persona, sino familia, incluso tu ex marido, el papá de Lucas, les tocó un momento de enorme incertidumbre que al mismo tiempo podría ser de esperanza, porque no estaba ni entre los muertos ni entre los heridos, Lucas. Eso fue tremendo, porque ahí estuvo también
hasta el día de hoy me cruzo con gente que me dice, yo sabía que estaba en el tren. ¿Y por qué? Y porque hay mucha gente que entendía que Lucas había quedado en el tren. Y yo también lo decía por esos días. Pero quienes debían buscarlo, lo único que nos aseguraban era que el tren había sido revisado por completo. Y a mí no se me ocurría cuestionar a estos funcionarios, en este A la caso eran autoridad. Policía Federal, la División de Bomberos, eran quienes estaban a cargo, que es a quien uno le delega esas tareas, No, además, ¿a quién le pide ayuda? como no le cuestioné en la morgue a nadie cuando tuve que hacer los reconocimientos. Yo no puse en duda que lo que estaba reconociendo era gente que alguien constató que había fallecido. Yo confié en lo que me decían y lo único que me decían es, el tren se revisó por completo, en el tren no queda nada. Y entonces, primero, porque no hubo por parte, más allá de toda esta incredulidad que se vive en el momento de decir no puede ser, no, Puede ser. No, yo sé lo que es pero no eso. hubo una Uno espera negación, despertarse de una pesadilla. claro, pero no estuvo la negación de decir muerto no va a estar. Sí es cierto que yo salí de mi casa pensando, con lo poco que decían las noticias, voy, lo encuentro y me lo traigo. Después, con el correr de las horas y de recorrer muchos hospitales, pensaba, bueno, voy, lo encuentro en un hospital y me quedo a cuidarlo en el hospital. Pero también llegó el momento en donde dije, bueno, vamos a la morgue. Puede que no esté entre los heridos. El ir a la morgue y el pasar por esa situación y no encontrar ahí a Lucas, no había otra posibilidad. Si había fallecido, tenía que estar ahí. Entonces, yo lo que pensaba es, bueno, mal registrado, mal anotado. Algunos me decían, estaré en shock caminando por ahí. A mí me pareció raro ya el segundo día porque la gente me reconocía Era a mí en la demasiado. calle. Y yo decía, si alguien lo ve, si alguien lo está atendiendo, es raro que Lucas llegó un momento que era cadena Porque todo nacional. tuvo mucha difusión. 60 horas fueron de búsqueda. Y, y creo que ahí nos ganó, en primer lugar, los prejuicios. Las fuerzas lo que me decían era, señor, estará con una Ay, Dios noviecita. mío. Vos sabés que eso me lo decían a mí cuando buscaba a Pablito, que se llevaron de mi casa. Yo lo Es escuché. tremendo. Habrá cosas de la vida de su hijo que usted no sabe, me decían. Y yo decía, yo sé quién es mi hijo. Em, y, y todo esto también como si fuera tan natural, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá, La negación más cruel, ¿no? sí, La negación más cruel de decir, usted no conoce bastante a no, su no, hijo. Yo sí sé lo que puede callo, pasarle a su hijo, ¿eh? Lo sé mejor que usted. tal cual, tal cual. Qué Pero crueldad. yo me di cuenta que eso estaba como instalado, ¿eh? Porque mi papá, que hoy tiene 80, me decía, no digas que es músico, o no digas que, no sé, Lucas había tocado con su banda la noche anterior. ¿Por qué? Y porque mi papá me decía, ¿por qué van a pensar por ahí que salió a la noche o que tomó, como que El abonaba el prejuicio. prejuicio? Y yo le decía, papá, ponele que haya tomado, no importa, digamos, igual lo tienen que buscar, igual, digo, pero con toda la inocencia de mi viejo, ¿no? El quedaba claro y de Pero, manifiesto, a ver, era una inocencia con una experiencia que él creía que se cumplía. Si suponen que puede haber estado borracho, no lo van a buscar. ¿por qué? Cuando en realidad uno de las autoridades tiene que exigir el máximo cumplimiento de sus obligaciones, como te lo exigen a vos como profesora, Tal cual. o como lo que sea, o Todos, almacenero. todos. Cometieron un delito, fue el de incumplimiento de deberes de funcionario público. Es un delito menor. De todos modos, para mí era importante que se los condene, porque las 60 horas que vivimos no se las deseo a nadie, Pero además por el derecho de Lucas.
Bueno, a mí, Graciela, una de las cosas que más me angustiaba, y sobre todo cuando lo encontramos a Lucas, a ver, en el momento en que lo encontramos a Lucas, entendí que toda mi energía tenía que estar puesta en Lara y en Paz, que por Lucas iba a tener que hacer otras cosas, pero que él ya no me estaba necesitando. Pero todas esas horas de búsqueda, de pensar si está esperando que lo encuentre, si está necesitando, si está con dolor, y cuando finalmente lo encontramos en el tren, mi pregunta era cuánta sobrevida había tenido, cuánto tiempo nos dio para que lo encontráramos. Y me producía muchísima angustia pensar porque no fue una hora y no fueron dos, fueron casi 60. Seguro, no, seguro. Y María del Juan, entonces en ese colectivo, ¿estuvieron más o menos aquellos que estaban activos? ¿Todo el tiempo de acuerdo? ¿Hubo tensiones, hubo diferencias? ¿O pudieron acordar bastante bien? Mira, la verdad es que primero nos fuimos conociendo Mm. y de la manera, digamos, yo creo que casi natural se fueron asignando roles que fuimos, obviamente, ensayando hasta que todos Prueba y error. acordamos que, bueno, que por ahí para hablar en los medios, Paolo y yo éramos los más indicados, pero todo esto, Paolo, el papá de Paolo el papá de Lucas. Lucas, pero todo esto también así, con el ensayo y también con un objetivo clarísimo y con muchas charlas y muchas reuniones y de compartir otras cosas y de entender que todos éramos importantes. Susana, la hermana de María que falleció, María es la víctima más grande que venía al médico y que había confundido de día. Susana, su hermana, hacía los sanguchitos para las reuniones. Y para nosotros era muy importante ¿Qué te parece? que trajera los sanguchitos. Entonces cada uno fue descubriendo cuál era su aporte eh, y siempre hubo mucho respeto. Yo pude ser la voz de los familiares porque también siempre fui muy cuidadosa de transmitir lo que los familiares pensaban. Y cuando no estábamos de acuerdo en algo, no Evitabas arriesgarme a decirlo. decir, Claro, porque, evitabas decirlo. porque la gente confunde, por más que digo, esto lo digo yo como María Luján, yo sé que mi voz era escuchada como las de ellos. Entonces siempre fui muy respetuosa de eso. Ellos por eso también siempre agradecieron que alguien pusiera la cara y pudiera hacerlo. Y cada uno fue tomando su rol. Nos costó, pero construimos un grupo que más allá de todo lo que nosotros hicimos para mantenernos juntos, también supimos protegernos. Tuvimos muchos intentos de quebrar Y el me grupo, imagino, de los que se les te deben haber ocurra. ofrecido hasta dinero. No, dinero me ofrecieron un montón, pero teníamos cosas como, por ejemplo, las primeras reuniones en casas de familia las hacíamos primero buscando cuál era la que quedaba más cómoda, porque somos de diferentes Claro, localidades, claro. todos del oeste, pero logramos encontrar. Primero íbamos la familia, entonces venía por ahí un papá, una mamá, un hermano, un primo, un amigo muy amigo de la familia. Cuando salíamos de las reuniones, empezábamos a recibir llamados que tenían que ver con lo que se había hablado en la reunión. Entonces empezamos a decir, Tenían un ¿qué topo. está pasando? Y nos ha pasado así, y muchas veces con gente desconocida que se acercaba, y muchas veces con gente conocida que uno entendía como alguien que podía guiarnos en el camino y después nos dábamos cuenta que Que no, venía a con tratar de intenciones. cooptar alguna voluntad o buscar nuestro silencio. Eso fue durante todo el primer año de lucha y eso logró que nos Cohesionarlos más. uniéramos mucho Claro, más. claro, porque crearon defensas. Sí. Ahora, es toda esa vida tuya, tan intensa y que la verdad que la describís muy bien y que yo me siento reflejada en muchas cosas, vuelvo a decir, con las diferencias de época, eh, te fue llevando a una vida pública. Casi insensiblemente, parecería, transitaste hasta la acción política. Mm. Porque, a ver, que
que no nos equivoquemos, ¿no? Eso también era política. Lo que Sí, no era yo lo política sé. partidaria, pero era mucha política. Sí, Es juntar voluntades, hacer un reclamo, encarar ante las autoridades, marcarle los errores, reclamar los derechos. Pero hoy te estás haciendo cargo de una candidatura. sí. ¿A qué? Hoy soy candidata a diputada nacional. Es un nuevo desafío. Creo que no lo podría haber, digamos, no hubiera llegado a esta oportunidad si no hubiera elegido este camino que elegí, que no tiene que ver con Ese enterrar a cortaaguas Lucas. te cambió el rumbo. Sí, la decisión de qué hago con esto, porque podría haber vivido la tragedia de Once, haber perdido a Lucas y haberme quedado en mi casa O mirando cómo seguían enseñando, pasando los trenes o enseñando como o era, siguiendo dando profesora. clases, sí. Sentí que había un compromiso mayor. Primero lo sentí para conmigo y para con Lucas. Por eso yo siempre dije, yo sigo siendo madre de dos. Soy la madre de Lara, que está viva, y soy la madre de Lucas, que está muerto. Lucas me tuvo años cocinando y lavándole la ropa o planchándole la ropa, y en un momento sentí que mi obligación como mamá era meter presos a los responsables de su muerte. Y muchas veces me decían, ¿no estás cansada? Sí, igual que cualquier mamá que está cansada cuando tiene que hacer la comida, y por eso salen panchos, pero no es que los deja sin comer porque está cansada. Y el día que no está cansada hace una comida, un pastel de papas. Bueno, la lucha por justicia yo la tomé como mi obligación como mamá. Después sí pude entender que aparte era un bien para Lara. Lara merecía vivir en un país donde los responsables de semejante tragedia estuvieran presos. Y no solo para Lara, para Paz, mi nieta, y para mi vecina, y hasta para los hijos de Schiavi. Está bueno que su papá cumpla la pena después de una condena. Todos merecemos vivir en un país donde no haya impunidad. Entonces, entendí que este era el camino. Después de enojarme mucho con la política, entendí también que era la política la herramienta para cambiar, y que durante mucho tiempo nos confunden con que la política es el barro y que no te metas, porque eso Y es si no te funcional metes, para que se queden siempre los mismos. Y, y la verdad es que a mí, yo puedo ser que me queje mucho de muchas cosas, pero yo me quejo y hago lo que está a mi alcance para tratar de que las cosas cambien. los otros días te escuché en una radio, ya hace un tiempito, comentando una ley que vos llamabas la ley que protege muy genéricamente, ¿no?, a las víctimas. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque, a ver, cualquier ley protege a las víctimas, se supone, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué estabas hablando? Junto con otras víctimas de otros delitos, a ver, Carolina Píparo, víctima de una salidera, hoy diputada provincial; Matías Bañato, único sobreviviente de la masacre de Flores; la mamá de Ángeles Rawson; Nilda Gómez de Cromañón; Vivian Perrone de Madres del Dolor. Nos dimos cuenta de esto que nos pasaba recién a nosotros. Más allá del delito por el que perdimos un ser querido, transitamos un camino tan parecido. Acá y Alberto Levos en Tucumán, de desamparo. Mucho tiene que ver con que no había ninguna ley que le diera a las víctimas derechos. Aquella víctima que recurre a la justicia y que empieza a transitar el camino del proceso judicial también se da cuenta que el sistema judicial está pensado corriendo a la víctima del escenario, cuando en realidad la víctima es la única partícipe involuntaria de esta situación y requiere ser escuchada, ser informada, ser contenida. Bueno, empezamos a hacer, me acuerdo que nació en una convocatoria que fue, nos pasamos pensando El título. el título
para convocar a muchos, para que no te pase. La Bueno, consigna. la consigna no fue bien entendida porque todos los que se acercaron a esa plaza del Congreso, que éramos muchos, eran los que ya les había pasado. Claro. Y bueno, es Todas lógico, víctimas. pero es lógico. Es difícil que el Es ciudadano porque vos lo común dijiste, se porque es quiera poner difícil en tu creer que te va lugar. a pasar. No, porque es difícil creer que a vos te va a pasar. Eso nos pasaba y después, y como que era que bueno, era una ley para nosotros, y nosotros decíamos, no, para nosotros ya no es, no, no van para atrás, es para las futuras. Ojalá algún día no se necesite, pero hoy se necesita. Esta ley hoy permite que cualquier víctima de delito grave en todo el país cuente con un asesoramiento integral, sea jurídico. Digo, hay mucho que viene después. Tragedias como la nuestra, hemos visto suicidios de sobrevivientes que tienen que ver con una falta de asistencia Sí. O por lo psicológica. menos uno podría suponerlo. Podría suponerlo. Digo, bueno, hay un montón de cosas. Entre eso está la línea 149, que cualquier argentino que sufra un delito puede llamar desde todo el país. Es una ley de orden público, así que abarca a todos. Y después permite que la víctima esté informada en todo el proceso. Nos pasaba, por ejemplo, con todo lo que cuesta hacer el camino en la justicia, lográs la condena de un violador. Y de repente, Te lo cuando ponen estabas en libertad. tranquilo, te lo encontrás en el colectivo. Y nadie te avisó que Y lo nadie dejaban en te libertad. avisó. Eso hoy con la ley de víctimas no Incluso puede siendo pasar. querellante. No, no, porque cuando sos querellante, una vez que está la condena, en la parte de la ejecución, cuando se está cumpliendo esa pena, la víctima ya no Ya es. no tiene Yo derechos. tuve para mí es un orgullo, no solo la lucha que llevamos adelante con todos para que se sancione, y la verdad es que hubo una gran voluntad política, vos lo sabés, para que se reglamente y se implemente, porque a veces En el todos los bloques, Congreso, todos por unanimidad, y eso es después bueno. el ministro Germán Garabano ha hecho un trabajo impecable y la ley hoy es una realidad. ¿Qué nos está costando? Bueno, una tarea que va a llevar mucho más tiempo, que es la concientización del operador judicial Bueno. de que la víctima debe ser escuchada, debe ser bien tratada. Todo esto surge de la experiencia, mira, durante la tragedia de Once, el juicio por la tragedia de Once, Comodoro Pi, con su único bar en el 9º piso, los familiares de víctimas subíamos por escalera. Y los que hoy están cumpliendo condena en Ezeiza Por iban por ascensor. el ascensor. Yo tuve la suerte igual y el orgullo decía de que una vez sancionada la ley pude hacer uso del derecho a que me escuchen en las audiencias de casación del primer juicio por la tragedia, de que nos escuchen como familiares en el juicio contra Julio De Vido y de que nos escuchen también en el juicio a los policías por la no búsqueda de Lucas. Hemos acompañado muchas víctimas que tienen por lo menos la posibilidad de decirle, es importante. Yo sé que en casación los jueces cuando terminaron, porque están acostumbrados a escuchar las últimas palabras de los procesados, Así es. pero no de las Pero no la víctimas. víctima. Así es. Y me parecía que se necesitaba ese pie de igualdad, ¿no? De tener todos el mismo derecho. Nos costó mucho en un primer momento porque creían que pedir derechos para las víctimas como estos iban en desmedro de los derechos de los procesados, cuando en absoluto, pero sí es poner en un pie de igualdad, ¿no? Yo he escuchado en las últimas palabras de los condenados por la tragedia las penurias que pasan, lo triste que están, se les complica conseguir trabajo, Lógico. sus hijos están tristes. Es Y así. uno piensa, bueno, ahora escuchen lo que nos pasa a nosotros, a los que enterramos un ser querido, porque también estamos tristes, porque también nos cuesta el trabajo, porque también nos enfermamos. Digo, es escuchar las dos partes, sobre todo cuando uno no hizo nada para Hay estar una ahí. cosa que también te escuché y con la cual me sentí muy identificada, que podés pensarlos, aquellos que estuvieron como responsables, como personas con derechos. Sí. Es decir, sí, pero eso supone no espíritu de venganza.
Mira, yo tenía hasta miedo de mi genuina reacción el día que tuviera a estas personas enfrente. Y ahí era donde yo pensaba, acá voy a saber realmente qué es lo que siento. Y bueno, y lo viví en las indagatorias y después lo viví en el juicio. Y no solo me pasó a mí, le pasó a los familiares. El juicio de la tragedia de Once, 2 días por semana, compartiendo 9, 10 horas en Comodoro Pi, en los mismos pasillos, en los mismos baños, en los mismos sillones, y muchos, el primer juicio tuvo 28 procesados, muchos de ellos, en sus últimas palabras, agradecieron el trato que habían tenido los familiares. Mira, no los habían Nunca insultado, nunca hubo los un encararon. insulto, nunca hubo un escrache. Es más, el buenos días, buenas tardes, siempre. Eh, y la verdad es que yo cuando los vi ahí, nunca dejé de pensar, tienen que cumplir su pena, merecen una condena. Pero la condena no es que sufran, que la pasen. A mí, que Jaime sufra, no me hace doler ni un poquitito menos no tener a Lucas. ¿No? Y es más, yo creo que si tuviera ese tipo de sentimientos, es muy probable que me hiciera mal a mí cuando él ni se entera. Entonces, no, me parece que no, que sí hay una gran mirada de la sociedad que muchas veces oscila entre que la víctima busca solo venganza o, digamos, por otro lado, pasa a la víctima es responsable de alguna razón de lo que le sucedió. Muchas gracias, A María vos. Luján, y que tengas mucha suerte dentro Mucho de para toda esta aprender. vida.